Para tener un contexto sobre la empresa, se hará un resumen financiero de los últimos 2 años, específicamente en 2021-2022. Como es bien sabido, el sector privado se vio bastante afectado debido a la pandemia del COVID-19, así ralentizando sus actividades y generando más deuda tanto patrimonial como con los proveedores, y también generando menos ingresos por actividades, lo cual es de alto riesgo financiero para ENSA. También se ve afectado por la incertidumbre política que sucedió en el año 2022, a partir de medio año hasta diciembre por ahí, que se dio la caída del presidente Pedro Castillo, que también cohibió la inversión privada ya que generó mucha incertidumbre en la situación sociopolítica, y además también afectó de manera directa el estado de resultados, donde las utilidades resultaron ser negativas, por lo tanto deja a la empresa ENSA con un estado de pérdida. El año 2023 la empresa ENSA comenzó de forma regular, pero con el pasar de los meses se fue cayendo. Eso se puede evidenciar en el valor de las acciones que cayeron casi en un 40%. Al analizar los datos obtenidos de la empresa ENSA, podemos ver que el mejor año de la empresa ha sido en la temporada del año 2021, con un notable escalable desde el inicio de la pandemia del año 2020. Como podemos ver, en los ratios de liquidez vemos que los coeficientes se han elevado respecto al año anterior, al 2020, desde el ratio circulante, la prueba ácida y el ratio de circulante negativo. Por otro lado, viendo la parte del ratio de deuda y actividad, se puede observar que el crecimiento también ha sido de manera escalable a comparación del año 2020. Con los datos obtenidos podemos darnos cuenta de que la situación que tenía la empresa en ese momento respecto a la financiación de las deudas era mucho mejor con respecto al año 2020. Viendo el ratio de rentabilidad, podemos ver que el coeficiente de margen de utilidad bruta y composición de la deuda se mantuvieron de manera escalable a comparación del año anterior. Sin embargo, en el coeficiente de ratio de grado de propiedad se nota una ligera eficiencia al tener un mayor financiamiento por sus propios recursos de la empresa. Bueno, algunas de estas causas de la eficiencia de los ratios varía principalmente por la pandemia, ya que la pandemia empezó en el año 2020. Varias empresas se vieron afectadas por el tema de la problemática mundial, y en especial nuestra empresa AENSA, porque es una empresa que se dedica a la construcción, ingeniería civil, a concesiones de infraestructura, lo cual fueron totalmente paralizados por el tema de la misma pandemia. Profesora, buen día. Eh, Se ha realizado la comparativa entre AENSA y Chavín dentro de las principales agrupaciones que hemos podido realizar de los ratios, principalmente el ratio de liquidez, deuda, actividad y rentabilidad. Por parte del ratio de liquidez, en el 2021, comparando estas dos empresas mencionadas, se evidencia que en la prueba ácida y circulante, AENSA cuenta con valores mayores a la unidad, lo cual se traduce en una buena posición de liquidez frente a Chavinsac. Por la parte del ratio de deuda total de activos y de patrimonio, se representa la dependencia de la empresa sobre sus deudas o financiamientos. Sin embargo, AENSA, a diferencia de Chavin, cuenta con beneficios operativos para cubrir el gasto de los intereses. Asimismo, mediante la razón de efectivo, se podría decir también que cuenta con menor índice para cubrir sus deudas a corto plazo. En función al ratio de actividad, AENSA tiene mayor flujo de inventario debido a las ventas, y en el ratio de rentabilidad cuenta con mejor beneficio neto a partir de sus inversiones. En este punto voy a proceder a identificar los cambios bruscos en el precio de las acciones desde el 1 de mayo del 2021 hasta el 30 de abril del 2022. Respecto al año del 2021, como podemos ver en la siguiente imagen, en específico el día 5 de agosto se tuvo un precio de acción de 1.60, el cual fue bajando en un 41% hasta llegar al precio de 0.95 el día 19 de agosto. Esto podría deberse a que justo en este periodo de tiempo se dio a conocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales del Perú, el cual arrojó que Pedro Castillo sería el nuevo presidente, y esto consigo trajo bastante inestabilidad política. Partiendo de ello,
Montes y da Silva, en su publicación en la revista de Estudios Económicos, aseguran que una estabilidad política va a traer un crecimiento económico de largo plazo. Esto se debe por la generación de confianza y por la reducción de la incertidumbre. Esto se va a alcanzar con la estabilidad política. Por ende, se concluye que los inversores podrían haber estado en una incertidumbre política y con expectativas sobre las políticas económicas futuras del país, lo cual pudo influir en su confianza y afectar directamente al mercado de valores. Respecto al año del 2022, el cambio brusco sería en el mes de abril, específicamente el día 8 de abril, que se encontraba con un precio de 1.56, el cual disminuyó en un 16% hasta alcanzar el precio de 1.31 el día 13 de abril. Esto podría deberse a que en las noticias mundiales no mostraban una posible invasión de Rusia a Ucrania. Si bien es cierto, esto no estaba declarado oficialmente, pero de igual manera había incertidumbre entre los inversores. Es por ello que el banco BBVA aseguró que este conflicto afectaría a la economía mundial y que en específico en el Perú podrían haberse mayores precios en el petróleo, en trigo, en cereales, en granos, y esto tendría un fuerte impacto en el precio local tanto de transporte como de alimentación, lo cual pudo tener un efecto en la demanda de las acciones y por consecuencia en la reducción de los precios. Siguiendo con el análisis respecto al periodo de mayo 2022 a mayo 2023, se produjo el primer cambio drástico el 5 de mayo del 2022, como se puede observar en la figura. Se vio una reducción de 1.34 a 1.11. Según señala un informe del Departamento de Estados Unidos, en el Perú, la inestabilidad política, los conflictos sociales y la corrupción influyeron negativamente en el ambiente de inversión. En ese sentido, el cargo político del presidente y la implementación de sus políticas estaban trayendo resultados desfavorables para las empresas. El segundo cambio drástico o significativo que se produjo fue el 28 de octubre del 2022, donde se vio una reducción de 17.7%, pasando de 0.9 a 0.74 en el valor de las acciones. Estos valores se vieron influenciados por los resultados financieros desfavorables, puesto que la empresa en el tercer trimestre presentó una pérdida neta acumulada de 332 millones. Estas cifras generan una reducción en la demanda de las acciones y, en consecuencia, un descenso en el precio de estas. Otro factor que también pudo haber influenciado fue la denuncia de la fiscal de la Nación al presidente, que sería como un factor político. Y por último, durante todo este periodo, el 28 de noviembre se puede observar que se presentó el menor valor de 0.6. Esta disminución se puede ver influenciado por los cambios significativos que hubo en la empresa en el estado de situación financiera, puesto que reflejan que la empresa está pasando por una situación complicada. En relación con ello, disminuye la confianza de los inversionistas en cuanto a la capacidad de la empresa para generar beneficios a largo plazo, por lo que los inversionistas corren un riesgo al invertir en las acciones de la empresa. Para el desempeño futuro de las acciones de la empresa ENSA, tenemos el histórico valores del año 2018 hasta 2022. De la página Market Skinner obtuvimos el gráfico de la fluctuación de los valores a través de ciertos periodos, como mencionamos, del año 2018 al 2022. Este gráfico se traslada a una tabla inferior, que es el histórico promedio anual, donde tenemos el año, el número del año para nuestra investigación y el valor de la acción. Estos datos son trasladados a un gráfico de regresión lineal, donde podemos observar la tendencia negativa que tienen los valores a través de los años. Esta tendencia nos da una ecuación de la pendiente de menos 0.2408x más 2.3008. Para obtener resultados o el valor de la acción por cada año, tanto como el corto, mediano y largo plazo, solo reemplazamos el número del año de investigación en la X, que serán representados en la siguiente diapositiva. Ahora vamos a proceder a realizar el análisis de la proyección de valor de acción a futuro, tanto en un corto, mediano y largo plazo. Con respecto a corto plazo, estamos tomando en cuenta el año 2024, mediano plazo sería 2025, 2026 y 2027, finalmente el largo plazo sería 2028 hasta el 2031. De igual forma, hemos visto de que desde el año 2018 hasta el presente año 2023 ha habido una gran disminución del valor de la acción, debido a que ha empezado con un 2,01 y en el presente año se encuentra en 0,86.
Para el próximo año no es una excepción de que este pronóstico siga disminuyendo, ya que sería un 0,72, es decir, habría una disminución de 0,24 en el valor de la acción. Con respecto a mediano plazo, la proyección de nuestra ocasión saldría 0,37, 0,13 y menos 0,11. Finalmente, para el año 2028, 2029, 2030 y 2031, para un largo plazo, eso sería de menos 0,35, menos 0,59, menos 0,83 y menos 1,07. Es decir, que va a seguir siendo la baja. Todo eso se debe debido a la coyuntura nacional y también a la incertidumbre que ha estado generando toda esa empresa. Pero, ¿qué se podría realizar para que estas cotizaciones o ese valor valor de las acciones pueda aumentar y así generar más ingresos o pueda seguir siendo una empresa competitiva o pueda seguir siendo una empresa posicionada? Debería mejorar la rentabilidad, de igual forma innovar y generar una ventaja competitiva, una gestión eficaz del capital y, lo más importante, una comunicación transparente con los inversores, para que estos puedan volver a confiar en esa empresa y así poder invertir dentro de esta compañía grande como es Aensa S.A. Es importante recalcar y tener en cuenta que aumentar el valor de las acciones de una empresa no es un proceso instantáneo, requiere tiempo, esfuerzo y una estrategia sólida a largo plazo. Además, el valor de las acciones también puede estar influenciado en factores externos como economía, factores sociales, factores culturales o factores políticos, y también las condiciones económicas, tendencias de mercado y políticas gubernamentales.